¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos aquí en el Día del Juicio. Hoy, como usted ya sabe, nos acompaña Pablo Gómez. Y decir Pablo Gómez es hablar de una historia de lo político, una historia que usted tiene que conocer, que debemos conocer para entender muchas de las cosas que pasan en nuestro país. Y por eso mismo, Pablo, te doy las gracias por estar con nosotros y la bienvenida al Día del Juicio. Y platícanos de este mar de historias, de lo político que tú has vivido, todos los cambios, todas las cosas desde que la izquierda era clandestina hasta todo esto que nos ha pasado hoy. Platícanos un poco de todo esto. Pues gracias te doy a ti y al canal del Congreso de la Ciudad de México por una oportunidad grande que me ofreces de poder contextualizar la larga trayectoria de la lucha por una reforma política que nos permitiera acabar con la compra de votos, de órganos electorales parciales, formas de representación inequitativas que privilegian los intereses de los partidos mayoritarios en turno y sobre todo el crear las condiciones pues más propicias para que la gente acuda a ejercer sus derechos político-electorales. La iniciativa que recientemente presentó el presidente de la República en el Congreso de la Unión, en realidad no es solamente una reforma electoral, es una reforma política. Es un nuevo sistema de partidos, es un nuevo sistema de instituciones electorales, es un nuevo sistema de representación popular. Esas tres cosas contiene el proyecto que próximamente será discutido y votado en la Cámara de Diputados como Cámara de Origen. Mira, yo creo que uno de los asuntos más relevantes es que actualmente tenemos 300 diputados federales que se eligen diputadas y diputados, que se eligen uno en cada distrito. Vamos a suponer que lo que está ocurriendo por media, quien gana en un distrito tiene pues entre 38 y 40 y tantos % de la votación. Con eso se nombra un representante o una representante. Pero ¿qué pasa con el 60% restante? Pues no se representa, obviamente. Este sistema es el sistema anglosajón, que se conoce en México porque en Estados Unidos pues hay 400 y pico de distritos, una diputada o un diputado por cada distrito, y pues el que gana, gana todo, y los otros pierden todo. Esto ha generado un sistema bipartidista. Hay dos grandes partidos y casi todos los distritos tienen un republicano o un demócrata. Esto viene de Gran Bretaña. En Gran Bretaña sigue el sistema de distritos desde antes de que hubiera voto universal, ya había distritos. Los trabajadores lo único que lograron fue que los distritos fueran más o menos parecidos en cuanto a habitantes, pero nada más. Sigue habiendo el mismo sistema. Entonces, claro, pues esto ha generado también una tendencia a un sistema bipartidista. ¿Cuál es entonces qué es lo que estamos proponiendo? Como México pues está dividido en estados, ¿no? Obviamente, es un sistema federal, tenemos 32 entidades federativas. Cada entidad federativa elija tantos diputados como tenga derechos según su población. Entonces, algunos estados son muy pequeños, otros son muy grandes, pero de todas maneras esta diferencia es irreductible. No podemos, digamos, compensar
a los estados chicos y darles el triple de representación a costa de los estados grandes, porque entonces no haríamos una representación igualitaria en función de ciudadanos y ciudadanas. Entonces, a cada estado se le da una cantidad de representantes a los que tenga derecho, y los partidos concurren con una lista. Los independientes, los que no están en partidos, o los que se salen de los partidos porque no están de acuerdo en las listas, pues hacen su propia lista. Que no les dieron lo que querían. Porque no les dieron, simplemente porque no dirigen, porque no tienen el aparato de los partidos, o porque no están en ningún partido, o porque tienen un partido local. Claro. Los partidos locales ahora no participan en la elección federal de diputados en cada estado, en su estado. Lo cual, pues es una alteración de la situación política, ¿no? ¿Por qué? Porque la elección federal está copada por los partidos que tienen registro federal y ya. Ahora, entonces, cada ciudadano votaría por un partido o por una lista independiente. Y ahí votaría al mismo tiempo por un diputado, un candidato y una candidata de su elección. De tal manera que los votantes de un partido irían a una elección constitucional para saber cuántos diputados va a tener cada partido y también quiénes van a ser. Haríamos una elección primaria y una elección constitucional al mismo tiempo. Y todos los partidos tendrían que asumir pues que va a ser su electorado el que decida quiénes son los que van a ir a la Cámara, no las direcciones de los partidos. A ver, dime, todos en las cámaras, en ¿qué podemos decir? El ámbito político, sabían que esto es un sistema injusto el que vivimos ahora. Creo que lo tenían claro. Y sin embargo, ¿por qué lo mantienen? Porque les conviene. A ver, platícame de eso. Bueno, ¿cómo no les va a convenir un sistema a los dirigentes de los partidos en los cuales pues ellos deciden las cosas? Ahora, en el caso de los 200 pluris, todavía es más evidente. A ver, hay 5 circunscripciones plurinominales. ¿De dónde salen esas 5 circunscripciones? México no tiene 5 pedazos, tiene 32. ¿Por qué no 32 circunscripciones? Como está proponiendo la iniciativa del presidente. No, son 5. 40 diputados y diputadas por cada una de las 5 circunscripciones. Son de lista nacional, propiamente. ¿Quién decide la integración de esas listas? Las direcciones nacionales, que son los que registran las candidaturas ante el Instituto Electoral. Entonces viene la votación y ya se sabe cómo va a quedar, porque el orden de las diputaciones las pone la dirección de cada partido. Entonces, la dirección de cada partido, sumados a la dirección de todos los demás partidos, tienen 200 diputados, más pues todos los que agarran de los que ganan en sus distritos. Ahora, esto se llama sistema mixto con dominante mayoritaria. Fue una copia mal hecha del sistema alemán. El sistema alemán tiene por un lado los distritos y por el otro lado la votación proporcional. No hay 5 circunscripciones ni nada de esas cosas que se hicieron aquí, sino que pues, es una compensación para aquellos partidos que no ganan muchos distritos. Ahora, en México se pervirtió. Todo se puso en manos de las direcciones de los partidos. Así es como está también el financiamiento público. El financiamiento público para las campañas es algo completamente justificado y democrático, porque pretende
acortar la desigualdad que hay entre unos partidos y otros. Todos tienen financiamiento público. Todos tienen el acceso a la radio y la televisión. Ahora, cuando cada año y cada mes les das dinero a los partidos, no estás contribuyendo a un procedimiento democrático que son las elecciones, que son las campañas electorales, sino a mantener a las burocracias que cada directiva de partido tiene a su mando. Punto. Es para eso ese dinero. No es una contribución a un proceso democrático. Cuando no hay elecciones, no hay más que procesos burocráticos internos en los partidos. Entonces, el presidente lo que propone es eliminar este financiamiento que es muy grande. Ahora bien, con el nuevo sistema de representación que describí y con el nuevo financiamiento público, ¿cuál es el partido que más va a perder eventualmente? Morena. ¿Ya perdieron el poder? Pues sí, porque es el partido mayoritario, pues es el que va a tener que compartir más en una representación proporcional pura con los demás, va a tener menos posibilidades de sobrerepresentarse. Y en materia de dinero, pues va a perder centenares de millones de pesos al año, que va a dejar de recibir todo lo que está recibiendo en este momento. Pablo, ¿y la gobernabilidad planteada así? Si así, cuando hay una mayoría como la que tiene hoy Morena, no puede pasar una cuestión, una ley como la que está proponiendo el presidente de la República, ¿qué va a pasar cuando eso sea más plural? Bueno, yo pienso que si hay una mayoría con un sistema como el que se está proponiendo, una mayoría que represente efectivamente a la mayoría absoluta de los electores, se ejercerá esa fuerza en el Congreso. Y a eso aspiramos, a que quien sea el presidente de la República tenga una mayoría en el Congreso si tiene una mayoría de votos absoluta o cercana a la mayoría absoluta de votos en las urnas electorales, que haya una correspondencia, que no se separe la mayoría política nacional popular de una mayoría en las cámaras. Entonces, esto nos lleva a que cuando vieron que Andrés Manuel iba a ganar la elección, empezaron algunos a decir, bueno, si van a votar por Andrés Manuel, voten por otro partido en la elección de diputados, para que él no tenga mayoría en la Cámara. Ah, pero le preguntan a uno de estos teóricos, como les llama Andrés, orgánicos, le preguntan, oiga, ¿y qué opina usted de la mayoría del señor Jospin en Francia? No, pues es correcta. ¿Por qué es correcta? Pues porque tiene la fuerza para poder llevar a cabo su programa, el programa que el pueblo francés votó en las urnas. Ah, pero en México no. Eso sirve para Francia. ¿En México no? Pero para México no. ¿Por qué? Porque odiamos a Andrés Manuel y no queremos que tenga mayoría en la Cámara. Andrés Manuel tiene mayoría en ambas cámaras. Eso es una decisión del pueblo mexicano. No es una decisión ni de Andrés Manuel, ni de sus críticos, ni de nadie. Es una decisión popular. El sistema que se propone con la iniciativa presidencial es ajustar. Que no haya sobrerepresentaciones. Algunas las habrá inevitablemente, pero lo mínimo, no los niveles que hay ahora. Y la gente sepa que dar el voto por un partido es buscando una mayoría política, ¿no? Sin engaños ni fuerza del gobierno. Sí, para fortalecer el gobierno. A ver, un partido en el Congreso y un partido en el Ejecutivo es el mismo partido, es la misma fuerza política, no son dos distintas. Claro.
Eso de que la independencia de los poderes es una falacia, ¿no? Es una falacia. Pero aquí en México y en el resto del mundo, lo que pasa es que en el resto del mundo se acepta que la mayoría política se expresa en los dos poderes políticos. Claro. ¿Por qué en México no se acepta eso? Bueno, pues porque hay unas maneras absurdas de ver la vida, ¿no? Mire, estas cosas que nos está planteando, que nos está platicando Pablo Gómez, también son parte de lo que tenemos que entender para saber por qué están sucediendo las cosas que nos proponen desde la Presidencia de la República. Esto de hacer más justo el voto ciudadano, la idea del ciudadano, es algo que no pasaba, Pablo, es algo que no sucedía y es algo que era urgente para este país, me supongo. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, el actual sistema político electoral pues es un diseño, obviamente, de los partidos, pero muy alevoso porque casi todo va dirigido hacia el fortalecimiento de las cúpulas de los partidos, de las burocracias partidistas, la forma de representación, el financiamiento público y también la integración de los órganos electorales. Si me permites, también te digo cómo Claro, se hizo esto. claro. ¿Cómo se integra hoy el INE? Con cuotas. Según el número de diputados, le tocan a los partidos tantos más cuantos consejeros, miembros del Consejo General del INE, que son los que toman ahí las Y decisiones. dinero, ¿no? Bueno, el dinero ya es, digamos, materia de un presupuesto. Ahora, la integración del órgano. ¿Por qué tienen los partidos que distribuirse entre ellos a los consejeros? Los partidos no tienen voto en el Consejo General, lo cual es una gran mentira, puesto que tienen voto, pero no a través de sus representantes acreditados, sino tienen voto a través de los consejeros que ellos pusieron ahí. El presidente de la República, el que estuvo en todo este tiempo, excepto en una ocasión, todas las demás, puso al presidente del INE, antes era IFE. Lo nombró directamente. Y pues los demás estuvieron de acuerdo. Era el que le correspondía al presidente. Los demás se los repartían entre los partidos. En una ocasión no funcionó, el presidente no nombró al presidente del INE y ese nombramiento estuvo a cargo del Baster Gordillo. Estamos hablando de la elección de Consejo General que fue el que funcionó para 2006. ¿Qué fue lo que ocurrió acá? Yo era coordinador de un grupo y dije, yo no estoy de acuerdo con las cuotas. Porque las cuotas es una perversión. Pues ¿para qué queremos consejeros electorales? Mejor hagamos un órgano electoral con representación de los partidos, con voto. Pues es lo mismo. Claro. O sea, estamos engañando al pueblo de que son ciudadanos, son expertos, son maravillosos, imparciales, etcétera, etcétera. No es cierto. Ahora, la suma de las parcialidades no es igual a una imparcialidad. Todos son parciales. claro. No arrojan una imparcialidad. Esa fue la teoría. Y es la teoría de la conformación del IFE y del INE. Y es una teoría falsa porque la práctica nos demostró que no es cierto. El resultado es que el órgano es parcial. Punto. Pero además de parcial, es falto de capacidad, falto de modernidad, falto de entendimiento. En México, la noche de la elección nunca nos han dado el resultado.
¿Qué nos dan? Una encuesta de resultados, pequeña, que nunca llega, ni siquiera cubren el 100% de la encuesta diseñada, y nos dicen, el resultado es el siguiente, el partido número 1 tiene entre el 25 y el 28. ¿Cómo? 3 puntos de diferencia entre un mínimo y un máximo. Bueno, con un punto puede haber una diferencia en una elección, ¿no? O por menos. O sea, su encuesta no sirve. No nos están diciendo lo que se depositó en las urnas en la jornada. Nos están diciendo un cálculo. Cuesta mucho dinero además hacer esas cosas. Todo cuesta ahí. Ahí respira un consejero, cuesta. Es como una cosa. Va cayendo, las monedas van cayendo. Todo cuesta, todo. Se mueve, va a su casa, come. Todo cuesta, todo. Van amontonando el costo de una elección. Así está hecho eso. Ahora, por eso ganan más que el presidente. No pueden ganar menos que el presidente de la República. Ellos son más. ¿Entiendes? Así se sienten. Son los amos de la democracia, ¿no? Porque tuvimos un error. En lugar de hacer un órgano imparcial, eficiente, que no se metiera en la lucha política, lo que hicimos fue un órgano con poder. El órgano electoral no puede ser poderoso. Tiene que ser eficiente, imparcial, legal y apegado a una honradez y también a la austeridad, agregaría yo. Entonces, tenemos todo lo contrario. ¿Cuál es el planteamiento de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues vamos a una elección, que la gente elija y que comprometa a las personas. Si el Congreso propone una parte de los candidatos, la Corte otra parte de los candidatos, y el presidente de la República otra parte de los candidatos, hacemos un concierto de participación en radio y televisión de todos los candidatos, hablamos de sus currículums. Claro, estas candidaturas serían producto de un concurso abierto. Cada uno de los poderes convocaría a la gente que quisiera inscribirse. Luego ya cada poder nombraría a los candidatos. Y la gente iría a las urnas a votar. Ahora, que esta es la garantía absoluta, máxima, de que todo va a ser absolutamente imparcial, etcétera, etcétera. No, esas garantías no existen. No nos estamos engañando. Estamos buscando un sistema que sea mejor que el que tenemos. Ahora, este sistema de nombramiento de consejeros en la Cámara de Diputados beneficia al partido mayoritario. Porque si vamos a las cuotas, pues el partido mayoritario se lleva la parte del león. Bueno, no queremos eso. No queremos la ventaja que nos dé el sistema. La despreciamos. No nos gusta. Ningún partido debe tener ventaja. Ninguno. Esa es la idea. Ahora, este planteamiento, pues no les gusta a los partidos, porque de todas maneras pues, se llevan un cachito. Cuando yo no fui a la elección de ese Consejo General, fue con la idea pues, de que no hubiera cuotas. Y el PRD, yo era el coordinador de la bancada del PRD, no concurrió a esa elección. Todos los demás presentaron una lista, que fue la que se votó, repartiéndose en cuotas el Consejo General del IFE, excepto el partido que yo dirigí, que yo coordinaba. Ese no fue. Propuso otra lista, que no sacó más que nuestros puros votos. Las 2/3 partes de la Cámara votó a favor del Consejo que quedó, que yo creo que pues más o menos ha sido el peorcito de todos,
que ya es decir bastante, ¿no? Entonces, vino el fraude de 2006, haya sido como haya sido, etcétera, etcétera, etcétera. Y la política se fue pudriendo. Sí, creo que se hizo una partidocracia muy ridícula, ni siquiera creativa, ni siquiera con buen discurso, vamos a decirlo, no, sino con el peor de los discursos. Las cosas tienen que ser así porque nos conviene, punto. En este momento la oposición está así. Ellos consideran que la iniciativa del presidente no puede ser aceptada en ninguno de sus términos porque no les conviene a ellos y no tienen que entrar a proponer algo distinto o a corregir lo que el presidente está proponiendo. Lo que me llama mucho la atención es que algunos, como José Goldenberg, que fue consejero presidente del IFE, miente. En su argumentación miente. Dice que queremos apoderarnos de la institución electoral y quitarle el carácter de imparcial que tiene. Nunca ha sido imparcial, tampoco cuando él era consejero presidente. Le condonó 1,000 millones de pesos al PRI, le cobró 1,000 millones por un robo de 1,000 millones y entonces no hubo multa. Nomás regresaron el dinero y ya quedó todo bien. Y en la parte penal no hubo nada. Fox le dio orden al director de Pemex para que dijera ante el Ministerio Público y en el juzgado que no había daño patrimonial a Pemex, ¿no? Volaron 1,000 millones. Y lo de amigos de Fox también. El Consejo General del IFE entonces decidió por mayoría de votos la improcedencia de la queja. ¿Ok? Fuimos al tribunal. El tribunal se tardó 1 año y medio en declarar que el IFE sí era una autoridad fiscalizadora. Pues sí, claro que lo es. Pero eso se hizo. Y le metieron una multa a Fox, bueno, a su partido y a su aliado que tenía entonces, 350 millones de pesos. Dijeron, ya hagan lo que quieran, pero apúrense. Múltennos, pero ya párenle. Ya no queremos que siga esto. Eso decían. Total, lo multaron. Yo planteé la denuncia penal en la FEPADE, que se llamaba entonces, Fiscalía Especializada en Asuntos Electorales o Delitos Electorales. ¿Y qué pasó? Se resolvió no ejercicio de la acción penal. Fox me preguntó un día, ¿tú por qué me acusas? No, le dije, yo no te acuso, yo solamente te estoy denunciando. Espero que el Ministerio Público te acuse ante un tribunal, porque cometiste delitos electorales. Pues yo no te estoy acusando. El problema es que el Ministerio Público tú lo pusiste y lo puedes quitar. Claro. En todo lo que debes hacer, se lo dije enfrente de Krill, ahí estaban los dos, en Los Pinos. Lo que debes hacer es nombrar con mi aceptación, que soy el denunciante, un Ministerio Público independiente. Como suele ocurrir en cualquier país del mundo, cuando es el presidente el que está siendo denunciado. Pues no puede ser juez y parte de un proceso. No les importó. No ejercicio de la acción penal, fui a los tribunales, el tribunal no me dio el derecho de amparo. No es que me haya negado el amparo, dijo que no tenía derecho a solicitarlo. Punto. Y luego fui a la revisión, a la queja, y la queja dijo, tiene razón el tribunal, usted no tiene derecho a nada. Está bien, dije, está bien. Ya me lo han dicho muchas veces, no me parecía algo completamente original, ¿no? Así es la autoridad electoral, así era.
aquellos que hoy dicen que nos queremos apoderar del control del órgano electoral y de los órganos electorales y del tribunal y de todo. No, al contrario, queremos que ni la oposición ni el gobierno tengan control de los órganos electorales ni de los tribunales. Y déjame decirte, hablando de órganos electorales, lo principal que dijo José Goldenberg en su discurso fue la defensa de los organismos locales electorales, llamados OPLES, que son de los estados. Bueno, esos no existen. Eso es peor que Macondo. Es una ilusión, es una fantasía. ¿Me entiendes? Es una novela maravillosa. No existen porque no tienen facultades. Porque la Constitución dice que pueden ser sustituidos totalmente por el INE. Totalmente. Que pueden ser sustituidos parcialmente por el INE. Porque las actividades de organización y capacitación electoral que son esenciales en un proceso, que son las básicas, son las casillas, las tiene el INE, no las tienen ellos. Y porque finalmente, el INE no solamente tiene la capacidad para quitarlos totalmente del proceso local, sino que ya lo ha hecho. Punto. Y nombra a todos y cada uno de los integrantes de esas OPLES. Díganme ustedes si eso tiene una existencia propia. Lo único, pues, es que los gobiernos de los estados nos dan el dinero para su mantenimiento. Pero ¿para qué nos gastamos en eso 17,000 millones de los estados que los podrían usar? Me imagino yo que en las escuelas, ¿no? Pues, en lugar de estarlos tirando a la basura, duplicando funciones, haciendo como que el asunto funciona, pero no es verdad. De los tribunales ni digo nada, porque Goldenberg también lo... Sí. No, lo defendió, pero además el presidente actual del Tribunal Electoral del Poder Judicial dijo que esto colapsaría al Tribunal Federal por la cantidad de asuntos que tendría que ver hoy el Tribunal Federal. No, más del 80% de los asuntos que se ven en esos tribunales muy caros, pero que no sirven para nada, electorales de los estados, tienen recurso y llegan al Tribunal Federal. Punto. Entonces, ¿qué? ¿Qué sentido tiene todo eso? Pues es la distribución de las chambas, es la distribución el ejercicio del poder presupuestal, el reparto, todo eso. La deformación de todo. ¿Sabes cómo están los OPLES integrados? Se ponen de acuerdo los consejeros electorales del INE y negocian entre ellos. A ti te toca estos, a ti estos. Y así sacan las mayorías. Todo mundo queda servido. Todo mundo se sirve. Sostenemos ese sistema, te pregunto. ¿Con qué objeto? Si en este momento no hay un cambio, lo habrá. Lo tendrá que haber. Porque estas cosas no van a aguantar mucho más. Pablo, hay una cosa que me llama mucho la atención. Entonces construimos un organismo no solamente por encima o parece encima de los propios partidos políticos, sino encima de muchos poderes, pero sobre todo en menoscabo de la ciudadanía. Así lo construimos. Porque ¿qué pasa con los ciudadanos? ¿Qué pasa con hasta dónde va el voto? ¿Qué significa el voto? Ya no existe el voto como tal. Mira, el sistema mexicano es un sistema que constitucionalmente admite la sobrerepresentación hasta el 8%, pero luego permite también las maniobras para que ese 8% sea mayor mediante las alianzas. Eso es en demérito, o no en demérito, sino en perjuicio de la representación ciudadana. Luego tenemos un sistema de financiamiento público que también es en perjuicio de la ciudadanía,
porque utiliza dinero público, que es del pueblo, en cosas que no son necesarias para la democracia, que no forman parte del concurso democrático, sino de las estructuras burocráticas de los líderes de los partidos. Luego tenemos un sistema de representación proporcional de los 200 que está en manos de esas mismas cúpulas de los partidos, 100%. Tú sabes que los candidatos independientes no pueden registrarse para las listas plurinominales. O sea, esa es la exclusividad absoluta de los líderes de los partidos, ¿no? Luego, todas estas críticas las he hecho yo toda la vida, ¿eh? No creas que las sacamos ahora. Bueno, los otros problemas son los órganos electorales. Nosotros hemos tenido órganos electorales de opereta. Mira, en 2015, el cómputo legal se hace los miércoles y hay un programa de resultados electorales preliminares. Nunca se colma. Llega el tercer día y todavía estamos lejos del resultado final. Entonces se cancela ese cómputo de resultados electorales preliminares y se empieza el cómputo legal, en donde pues se preparan las impugnaciones, se hacen los recuentos, una serie de cosas que dice la ley, correcto. Estábamos en la jornada de los cómputos y a media jornada nos dimos cuenta al consultar el internet del INE. Yo estaba en el INE, era representante de un partido, pero nos dimos cuenta que ya llevábamos más del 100% en el sistema. A ver, ¿cómo estuvo eso? Pues eso es lo que yo sigo preguntando. ¿Cómo fue posible? Son cosas maravillosas, pero solo pueden ocurrir en México. Había un comité de amigos del INE que habían contratado para garantizar, de técnicos, ¿no? Científicos. Era un comité científico, ni siquiera técnico, que habían contratado para garantizar que funcionara bien, imparcialmente, el sistema de los cómputos. Y dije, bueno, pues ya, más del 100%, fui y les dije a los reporteros que cubrían la fuente que pues ya habíamos superado el 100%, ya no solo terminamos el cómputo, sino íbamos más lejos todavía. Bueno, estábamos a media jornada de los cómputos. Y fueron ahí a decirle los reporteros a los consejeros, pues que qué onda, fueron a la oficina del presidente. ¿Qué era entonces? El actual, ya tiene bastante ahí, ¿no? No, pues no salió, no apareció, nunca apareció, nunca dijo nada. Se hizo una rueda de prensa, el secretario ejecutivo y 2 o 3 consejeros, y dice que quién sabe qué explicar. Ya ni me acuerdo. Pues ¿cómo vas a explicar una cosa así? De que ya llevas más del 100% del cómputo, no puede ser. Entonces, ahí quedó. Antes, el Congreso había elaborado un sistema nuevo de fiscalización de los gastos de campaña. Y entonces nuestros queridos consejeros electorales, el grupo que domina ahí, es un grupo, pues, mandó a hacer unos softwares, ¿no? Implementar la aplicación del nuevo sistema y que era completamente cibernético el asunto, ¿no? Nuevo. Ya nada de papeles, todo cibernético. Iba a ser una maravilla. Y contrataron una empresa española y la empresa española no entregó nada. Nada y nada, pasaba el tiempo, no entregaba nada, hasta que dijeron, bueno, pues ya no va a entregar nada. Y yo, así con cierta
chunga les dije, pues no, si no ha entregado ningún entregable, como se le llama eso, pues ya no entregará nada. Ya les tomó el pelo. Entonces dijeron, hay un problema, vamos a hacerlo de otra manera. Pero ya no había tiempo. Entonces le pidieron a la universidad, le pidieron lo que antes pudieron haberle pedido, pero no porque se fueron por el lado del contrato con los privados, ¿no? Y entonces la universidad también cobra, pero por lo menos se queda el dinero en la universidad. Entonces dijeron, bueno, no vamos a poder implementar el nuevo sistema más que a la mitad. O sea, la mitad de la ley se va a aplicar, sí. Y nuestra obligación no es aplicar la ley, simplemente. Pues sí, pero no se puede. O sea, nuestra obligación es aplicar la ley cuando se pueda. Y si no se puede, pues por lo menos la mitad. Ese es el nuevo paradigma constitucional del INE. Es así como opera el INE. Eso es lo que le gusta al INE. ¿Entienden? No nos merecemos ese INE. Y en términos reales, el que más se le perdiendo es el ciudadano, su voluntad y su idea de país, pues sí, y su idea de progreso. Es decir, el ciudadano desapareció para el INE. Todos son acuerdos populares, nunca ha estado, pero... Nunca ha estado. La ciudadanía nunca ha estado. Es pura verborrea. Pura verborrea. Si lo que se defiende es el negocio, los salarios, el estatus de unos cuantos. Un poder que es muy grande, tienen un poder enorme. Mira, han llegado ya a quitarle la candidatura a candidatos ya registrados, porque voló la mosca. Y el problema es que el que se debería encargar de impedir eso, el tribunal, no lo impide. Se convierte en un cómplice. ¿Qué pasa con un tribunal que toma una decisión inconstitucional y no hay una instancia para recurrir las inconstitucionalidades del Tribunal Electoral? Eso es lo que yo les pregunto, señores magistrados, sus inconstitucionalidades, ¿a dónde pueden ser recurridas? El sistema no tiene lugar. La burla. Son omnímodos, son dueños. Se quedaron con la propiedad de todo el changarro, ¿no? Y entonces, pues estamos en un estado, dirían los abogados, de indefensión. ¿Indefensión? Entonces pueden hacer lo que quieran. Quieren, ya dijeron, quieren declarar que un precandidato, candidato, lo que sea, un ciudadano que pretende ser candidato, ha perdido, dicen ellos, la condición de modo honesto de vivir. La Constitución dice que para ejercer derechos ciudadanos es necesario tener un modo honesto de vivir. La Constitución no define qué cosa es exactamente modo honesto de vivir, pero tampoco existe un procedimiento jurídico apegado a los derechos humanos y al acceso de las personas a la justicia y al debido proceso que establezca cuál es ese procedimiento de pérdida del modo honesto de vivir y cuál es el procedimiento exacto, cuál es la sentencia, cuáles son las instancias a donde el ciudadano puede recurrir para revertir una determinada sentencia de haber perdido el modo honesto de vivir. Todas estas cosas ya son derechos humanos, ¿eh? Ya cambió la Constitución, claro. Ya la cambiamos. Ya hay un artículo primero que están obligados a observar los magistrados, por más electorales que sean. El día que se pongan a declarar, ellos, por sí y ante sí, cuando les dé la gana, a personas real o supuestamente transgresoras de disposiciones electorales, entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
van a convocar a la violencia. Eso es lo que van a hacer. ¿Quién va a parar la violencia? El gobierno no va a reprimir, ¿eh? Piénsenlo. Piénsenlo antes de atacar de esa manera a la Constitución y a los derechos humanos del pueblo de México. Creo que ya has respondido a una pregunta que tenía yo para finalizar este programa. ¿Qué va a pasar si esta iniciativa no sucede? No se admite la pregunta. No la puedo responder. ¿Ha escuchado usted a Pablo Gómez? Todo esto que nos ha dicho no solamente es el camino que ha ido buscando este tipo de democracia que él ya nos ha calificado, sino los engaños, sino las formas que se da un grupo para mantener el poder sobre todo en la cuestión electoral. Yo soy Miguel Ángel Velázquez, le invito a que el próximo jueves esté con nosotros aquí en el día del juicio. Pablo, te doy las gracias y a usted por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.